Buenos días, gracias por la asistencia y vamos a ver cómo se soluciona el conflicto, que como han dicho mis compañeros antes, pues sí, acabaron las guerras, pero no acabó el tema, no se solucionó el tema. De hecho, la solución definitiva viene por la figura de, para mí, uno de los mejores reyes que ha habido a nivel europeo, que es Fernando el Católico. Sentido de Estado y el sentido de la política incluso internacional, situándonos en el siglo XV, a finales del siglo XV, de esta figura, está en una de las razones por las cuales soluciona de una manera bastante favorablemente a todos el problema de los remensas. Hablaré un poco primero de los antecedentes, de la llegada de la figura de Fernando el Católico, de la propia sentencia y después qué pasa cuando se aplica la sentencia. Hay unos grupos que quedan beneficiados y otros grupos que no quedan tan beneficiados, incluso quedan perjudicados, ¿no? ¿Y qué sentido tiene todo esto? Algunas cosas ya lo han apuntado mis compañeros en las dos conferencias anteriores. Esta situación de los remensas, que había provocado su levantamiento, desde luego era una cosa que no beneficiaba a nadie, excepto a los señores que cobraban esas rentas y tenían esos derechos a lo que se llamaba el jus maltractandi, es decir, el derecho a maltratar a sus vasallos. Lo habían intentado antes el rey Juan I, entre 1380 y 1388, la reina María de Luna, esposa de Martín I el Humano, se lo propuso al Papa Benedicto XIII, acabar con esta situación, abolir estos malos usos, entre 1401 y 1402. Alfonso el Magnánimo llegó incluso a abolir estos malos usos en 1458, pero no se abolieron, en realidad se seguían practicando. La fuerza de los señores era muy importante, el rey seguía en esos momentos siendo un rey feudal, primus inter pares. Incluso Juan II llevó a cabo algunas, el padre de Fernando, llevó algunas iniciativas en esta línea. Pero había una oposición muy fuerte de los señores, estamos hablando tanto de señores eclesiásticos como señores laicos, y eran los que tenían las grandes propiedades. De hecho, en las guerras no solo se asaltaron algunos castillos, sino incluso se quemaron algunas iglesias. Esta firme oposición de los señores, apoyados por la Diputación del General, también por el Consell de Cent, que era el Ayuntamiento de Barcelona, pero sobre todo por la Diputación del General, por donde dominaban los eclesiásticos y los nobles, apoyados estos señores por la Diputación, pues no querían renunciar a estos derechos que tenían sobre los países. Pero sí que la llegada de Fernando el Católico, que llega al trono en 1479, va a dar un impulso definitivo. De hecho, con Fernando el Católico y en particular, pero en general con la figura de los reyes católicos Isabel y Fernando, se entra en lo que sería la monarquía hispánica, en las monarquías del Renacimiento, como se estaba produciendo en Francia y como se estaba produciendo en Inglaterra, que era dejar atrás estas monarquías feudales, muy dependientes de los señores, y entrar en estas monarquías modernas, mucho más autoritarias, pero que tenían un sentido mucho más moderno dentro de la época y que entran en toda la edad moderna como estas monarquías fuertes que después darán paso a los grandes estados de Europa. El rey, es cierto que el rey, como ha comentado antes, rey Fernando, como ha comentado antes el compañero que me ha antecedido, Óscar, derrotó a los remensas, no podía permitir una guerra en sus territorios, pero al mismo tiempo era un rey muy astuto, se entrevista con los señores para que accedan a llegar a un acuerdo con los remensas. Entonces lo que hace es quita el decreto que había hecho Alfonso el Magnánimo de anular los malos usos. No se estaba cumpliendo,
pero era una forma de acercarse a los señores. Y al mismo tiempo a los remensas les da libertad de asociación, para que se reúnan, y para que acepten el acuerdo con los señores, arbitrado por el propio rey, y llegar al fin definitivo de todo este problema. Para preparar la reunión se tardó todo el año de 1485, y para allanar el terreno y mediador, hacer de mediador, se hacía de mediador, el rey encargó primero a Lluís Margarit, que era sobrino del obispo de Gerona, que era una persona muy culta, una persona muy dialogante. Estaba en Sevilla con el rey y le manda a Cataluña para intentar que se encontraran las dos partes, porque dentro de los países de remesa también había varias tendencias, desde los más moderados a los más exaltados. Entonces había que poner de acuerdo a los países, pero también había que poner de acuerdo a los nobles con los países. Su labor fue ingente, fue muy grande, pero no llegó a conseguir que ambas partes aceptaran el acuerdo. Pero es por lo que Fernando el Católico envía a un noble de su confianza, un noble castellano, que es don Íñigo López de Mendoza. Entonces, aprovechando la labor que allí había hecho Lluís Margarit, consigue poner de acuerdo a los dos sectores. 3 meses tardaron las negociaciones. Primero se reúne con los señores en Barcelona. Sobre octubre-noviembre consigue el acuerdo de que aceptarán el arbitrio del rey Fernando, y más tarde en el pueblo de Amer, en Gerona, se reúne con los remensas para que acepten la solución que propondrían ellos y que arbitraría el rey Fernando. Entonces, a finales de 1485 se consigue este noble que las dos partes se reúnan en un lugar determinado y que no se levanten de la reunión hasta que no se llegue a un acuerdo que deberá ser firmado por el rey Fernando. Y es así como se decide a finales de 1485 que en enero de 1486 se reunirían las dos partes, representantes de los señores, representantes de los síndicos, representantes de los payeses, y oficiales de la corona, representantes del rey, en Guadalupe, el monasterio de Guadalupe. Se reúne en el monasterio de Guadalupe en cuanto que era un lugar en el que acudían mucho los reyes católicos. Les gustaba mucho ir allí. Eran bien acogidos, era un espacio grande, era un espacio además que permitía grandes reuniones, fiestas, y era un sitio además de paso. Veamos que Madrid en ese momento no era capital de nada, y era un sitio de paso por donde pasaban los reyes y donde se alojaban muchas veces. Ya en el monasterio de Guadalupe, los reyes católicos se habían reunido con el rey de Francia para llegar a un acuerdo, se habían reunido con el arzobispo de Toledo también para llegar a algún acuerdo, y ahora reúne allí a los remensas. Hay que tener en cuenta que Fernando el Católico con Isabel está en esos momentos en una labor muy importante, que es la labor de la conquista de Granada, que se va a producir en 1492, en medio de este proceso de la conquista de Granada. Él, de hecho, cuando recibe que el acuerdo ya se ha conseguido, estaba en Córdoba, entonces va allí a firmarlo. La sentencia, que se firma el 21 de abril de 1486 en Guadalupe, es Semana Santa, los reyes católicos acuden allí, y sí es cierto, antes se ha citado, que estaba Colón en Guadalupe, y hay un encuentro de los varios que hubo entre los reyes católicos y Colón. De hecho, no llegan a aceptarle a Colón sus propuestas, pero hay un acercamiento. La propuesta, ya sabéis que tarda mucho en llegar de que sea aceptada por los reyes católicos el proyecto de Colón. Pero al mismo tiempo que va allí a firmar la sentencia, una de las reuniones la tiene con Colón. La sentencia consta de 2 partes, está dividida en 32 capítulos, tiene una introducción en latín, pero luego toda se redacta en castellano y se hacen varias copias en catalán, porque deben de ser leídas en los lugares principales donde se estaba
se había producido el conflicto de las remensas. Se leían en iglesias, se leían en lugares públicos para que se tuviera conocimiento de ella. El texto original está en el archivo de la Corona de Aragón. Tiene dos partes. Una primera parte que es abolir los malos usos, que se debía hacer bajo una indemnización a los señores. Una indemnización que era bastante asequible para la época. Eran 10 sueldos barceloneses por cada uno de los malos usos abolidos y por cada familia. Pero además, y una cosa importante, se les perdonaba los censos pendientes desde 1469 a 1480 que habían dejado de pagar. Eso también fue una cuestión beneficiosa para los payeses y una forma de ayudarles a que pagaran estas multas. Y además había que indemnizar de forma colectiva a todos los señores por un total de 6.000 libras barcelonesas por los daños causados en castillos, iglesias y sus bienes. Sí es cierto que pagaderas a 10 años, les daba muchas facilidades para pagar. Dentro de esta sentencia, lo importante era que se eliminaban estos 6 malos usos de los que ya ha hablado mi compañero César. No los voy a repetir, pero sí que eran unos malos usos muy gravosos que maltrataban mucho a los payeses. Yo especialmente quería decir por el cual si había un fenómeno natural que dañaba los cultivos o las tierras, los debía de indemnizar al señor el payés. Hemos de tener en cuenta que en la época en la que estamos, segunda mirada del siglo XV, es una época de cambio climático, de un clima peor que el que había habido en el pleno medieval, y eran comunes a veces las granizadas, las sequías, las inundaciones. Claro, esto era muy gravoso para los payeses, por lo tanto, eliminar estos usos era importante. Pero es que además, estos malos usos iban acompañados además de los normales de cualquier régimen feudal: pagar los censos, pagar rentas al señor, pagar por utilizar el molino que era del señor, para moler el grano, pagar incluso por pasar por un puente. Todo esto era el régimen feudal. Además, pues tenían todos estos malos usos. De ahí que el texto, no voy a leer el texto, simplemente un fragmento. Nos, don Fernando, procedemos a sentenciar, arbitrar y declarar que sentenciamos, arbitramos y declaramos por la presente nuestra sentencia aquellos abolimos, extinguimos y aniquilamos, declaramos los dichos payeses y sus descendientes perpetuamente libres y quitos de ellos, de estos malos usos y de cada uno de ellos, pero en satisfacción y compensación pronunciamos y declaramos los dichos payeses sean tenidos y obligados a dar a pagar cada uno 60 solidos de moneda barcelonesa. Era un fragmento de la sentencia. Junto a estos 6 malos usos se abolían otros, porque además los payeses podían tener acuerdos particulares entre cada uno de sus señores, y eso también quedan abolidos. Por ejemplo, por el derecho de llevar caballos, llevar animales, derechos, por ejemplo, de hacer pan, pues también muchos tenían que pagar un impuesto. Y aquí ha nombrado antes Óscar, que no salían los usaches, el derecho de pernada. El derecho de pernada es más una leyenda que aparece en textos de tipo literario, pero en la sentencia de Guadalupe es el único texto oficial donde aparece citado el derecho de cuixa, el derecho de pernada. Pero no es que se hiciera, de hecho iba contra un precepto de la Iglesia. Otra cosa es que asegura que lo que había era violencia de los señores de este tipo hacia las mujeres de los payeses según los casos. Y esto, como la sentencia de Guadalupe quería dejar las cosas muy claras, se aparece en el redactado de lo que queda abolido, pero es quizá el único documento oficial donde aparece en esta sentencia. Dice: ni tampoco puedan los señores la primera noche que el payés prenda mujer dormir con ella o en señal de señoría. Era más citar para dejar las cosas muy claras. De hecho, era para que
la situación quedará totalmente pacificada. La segunda parte de la sentencia era poner multas y castigar a aquellos que se habían significado por sus hechos en la guerra. Claro, no se podía dejar sin penar a gente que había matado a nobles o eclesiásticos, había hecho daños. Entonces, sobre todo a los más significados se les condena a muerte. Hay unas... No hubo amnistía, ¿no? Sí, voy a ello. Sí hubo amnistía, sí. Hubo unas 60 condenas de muerte. Hubo que devolver los castillos ocupados, además de pagar la multa, y unas 60 penas de muerte a los remensas. Horca, descuartizamiento y confiscación de sus bienes. Lo del descuartizamiento era una forma de ejemplarizante, es decir, una vez muerto el reo, se le descuartizaba a cuartos. Esto también se dice cómo hay que descuartizarles, a cuartos, y estos cuartos del cuerpo expuestos en lugares públicos como ejemplo. Bien, se me preguntaba ahora si hubo amnistía o no, pero ahí vamos. Antes de decir que el rey además recibía una indemnización de 50.000 libras barcelonesas, el más beneficiado, ¿no? De hecho, la aplicación de la sentencia se hizo mediante un alguacil real que iba acompañado de la tropa. No fue fácil porque había remensas que se resistían y algunos se fueron al monte y siguieron allí en las montañas combatiendo. De hecho, en 1487 Fernando, en Zaragoza, dicta una serie de medidas, da una primera amnistía a muchos de los condenados a muerte. De hecho, ejecuciones hubo pocas. Después de esta amnistía quedaron 12 condenas a muerte que son amnistiados en 1490, es decir, hubo muy pocas ejecuciones, de hecho la mayoría fueron amnistiados. Y aún así, algunos radicales quedaron en las montañas, que eran densas, todavía peleando. Esto es un poco normal en Cataluña porque César lo sabe bien que en las guerras carlistas, la primera guerra carlista, cuando el abrazo de Vergara entre los isabelinos y los carlistas catalanes no acaban de aceptar el PRI y durante unos meses siguen guerreando en las montañas de Cataluña. Porque Cataluña, desde el siglo XV hasta la guerra civil, gran parte del equipo ha estado siempre en guerra civil. Eso de un sol poble, una sola nación, no es verdad. Han estado casi siempre en guerra civil. La época más larga de paz posiblemente sea la de los Borbones. Cuando llegan los Borbones en el siglo XVIII y después de la guerra de sucesión hasta los franceses, es la época de paz más larga que se tuvo. Pero luego, siglo XVI, XVII, entonces es prácticamente una guerra civil. ¿Qué consecuencias tuvo la aplicación de la sentencia? Evidentemente no se acababa con el régimen feudal, como también ha dicho César. Es que no se pretendía eso. El régimen feudal no se pone en cuestión. El régimen feudal acabará con las revoluciones liberales de finales del XVIII y del siglo XIX. Aquí se acababa con una situación muy gravosa para los payeses, igualarlos al del resto de campesinos. De hecho, algunas de estas medidas de la sentencia beneficiaban a todos los campesinos. Y se eliminaron pagos pendientes a 1480, como decía antes. Era muy importante que no pagaran los censos que tenían pendientes antes de 1480, permitió a estos países pagar las multas y luego continuar con sus cultivos y sus tierras. ¿Quién se vio beneficiado? Sobre todo los países ricos, porque muchos ya podían heredar, podían comprar, podían casarse sin permiso y ampliar sus haciendas. Muchos de los pequeños agricultores venden sus tierras a estos ricos y acaban trabajando con ellos. No obstante, ellos tienen que seguir pagando los derechos señoriales, las rentas, los censos, el diezmo a la iglesia, es decir, el régimen feudal no cae. ¿Quién, en este sentido, podemos decir que sale perdiendo? O por lo menos queda en entredicho. La baja nobleza que recibía muchos de estos derechos, entra en una franca decadencia, algunas familias desaparecen, pierden importancia y esto a su vez va a derivar en ese bandolerismo que tenemos en el interior de Cataluña entre los siglos XVI y XVII.
de una auténtica guerra civil, dirigidas estas bandas de bandoleros por esta pequeña nobleza que ha salido perjudicada. La Diputación del Generalitat, queda en entredicho. La Generalitat había formado ejércitos para luchar contra los remensas porque estaba dominada evidentemente por la nobleza y el brazo eclesiástico. Sí que el Consell de Cent, el Ayuntamiento de Barcelona, armó algún ejército, pero no salió mal parado. El Ayuntamiento incluso tenía mucho más prestigio, el Ayuntamiento de Barcelona, que la Generalitat. Fue la Generalitat la que quizá aquí incluso perdió cierta autoridad. La gran beneficiada fue la corona, Fernando el Católico. Aparte de recibir estos 50.000 sueldos barceloneses, se reafirma la autoridad del rey. Entonces se implanta esta monarquía moderna, autoritaria, por encima de todos, centralizadora también, aunque es un comienzo de centralización, donde la máxima autoridad es el rey y donde por encima del rey no hay nada. Incluso con los reyes católicos, como después hará en Francia, como después hará en Inglaterra, el dominio de la monarquía sobre la propia Iglesia, excepto en cuestiones de fe. Cuando se instaura la Inquisición en la Corona de Aragón o en la Corona de Castilla, la Inquisición sí que depende del Papa, pero por encima está la autoridad del monarca y del rey. Esta autoridad tan fuerte de los reyes católicos y las reformas que iniciaron incluso en el clero, que fueron continuadas después por Carlos I, explica en parte por qué el protestantismo no triunfó en España, porque esas reformas que pretendía Lutero, en muchas, la reforma del clero, ya la iniciaron los reyes católicos y el cardenal Cisneros. Quiero decir que todo eso, que la solución al problema de los remensas marca una cuestión fundamental, que es la autoridad, la visión de Fernando II, Fernando el Católico, y esta monarquía hispánica que queda definitivamente instaurada luego con su nieto Carlos I. Y esta es la cuestión que quería hablar ahora y que ahora pasaremos todos a un debate. Gracias. Ahora tenemos casi 20 minutos para poder atender a sus preguntas y poder entrar en debate. ¿Alguna pregunta? Sí. Quería preguntar sobre la reforma lógica, ¿no? ¿A todos o...? Sí, en general, que mejor lo conozca. Cuando nos referimos al derecho de pernada, que es algo bastante español, en realidad esto viene de... Vamos a ver, ya es una anulación de un derecho previo que era el prima nocte, que viene enraizado, si no me equivoco, desde el siglo IX. El derecho de pernada en realidad no consistía en yacer con la novia, sino en colocar la pierna como signo de posesión. De ahí viene la palabra pernada. Es decir, aquellos derechos sobre la toma para yacer con la novia ya fueron anulados mucho antes. Entonces, ¿por qué habían sido tan lesivos para el pueblo cuando la pernada en realidad no era más que una representación de poder en aquella, ¿sabes? Y no tanto una toma del cuerpo de la mujer? Bueno, lo he nombrado yo, ya he dicho que el único documento oficial que aparece es en esta sentencia de Guadalupe. Es un derecho, efectivamente, eso de yacer con la mujer no se producía. Claro, no se producía ni era un derecho que se hiciera. Otra cosa es que había una violencia, contra los países había muchos tipos de violencia. Una violencia era la violencia de tipo sexual contra las mujeres que el Señor considerara. Eso sí que posiblemente se producía en muchos lugares. Y contra eso es contra lo que también la sentencia pretende actuar. De hecho, el derecho de pernada aparece en muchos textos literarios, pero como documento oficial solamente aquí, en la sentencia de Guadalupe. Y de hecho no se producía, o sea, no había una ley que decía que se podía hacer eso por parte del Señor. Otra cosa es la violencia que se ejercía sobre las mujeres. Pero es que, perdona, solo digo, la pernada consistía en poner la pierna, pero es que eso vino después de haberse liberado el prima nocte, que sí que es anterior,
y que sí, está muy documentado, sobre todo en Centro Europa y en Reino Unido. Sí. Es decir, allí sí que existían esos derechos y estuvieron al menos vigentes hasta el siglo XI, al menos, bueno, de alguna forma. Pero en España se abolieron mucho antes, por eso los documentos que se refieren a la pernada, claro, abolir la pernada ya era una forma, la pernada ya abolía la prima nocta. Entonces, por eso digo, ¿por qué era tan lesivo? ¿Por qué resultaba ser tan dañino cuando era una forma moderna de respetar a la mujer? Fue un acuerdo que, de hecho, es cuando están 3 meses hablando, y de hecho es una exigencia que hacen los rebensas, y en la sentencia se intenta plasmar que es muy beneficioso para los países de remensa. Creo que lo beneficioso para los señores era que el régimen feudal no se abolía porque ni se pretendía, y además se le pagaban unas indemnizaciones. Entonces, a los remensas había, aparte de que estos malos usos quedaran abolidos, era extender mucho, que se le abolían muchos malos usos. Entonces es una forma de contentar a los países de remensa, y además un poco intentar limitar, vuelvo a lo mismo, a esas violencias que se hacían contra estos señores y concretamente contra las mujeres. En esa línea deberían ir. Y por último, nada que ver, solamente por favor que me podáis decir, ¿cuál es la relación, si existe, y la comunicación que había entre los reinos unificados y antes de estar unificados de España, y la relación entre la remensa, las guerras, y las revueltas comuneras? Sí, yo creo que no tiene nada que ver. Correcto. O sea, son otro tipo de... La guerra remensa, los remensas eran campesinos, ¿sí? Campesinos que estaban bajo un régimen feudal muy estricto. En el caso de los comuneros, casi se parecería más a... Estamos hablando de las oligarquías locales, una lucha entre el poder local y el poder real. Que no estamos hablando de una lucha campesina, sino de una lucha más política, una lucha de sistema, encuadrar lo que comentaba Dani, de que estamos en un momento de cambio donde los reyes empiezan a forjarse las nuevas monarquías modernas, monarquías más autoritarias y con menos poder de la nobleza y más papel en el poder del rey. Lo que pasó en Castilla, que eso supuso la abolición de los, entre comillas, no de todos, pero de los fueros, de los privilegios de Castilla. Eso de facto supuso que el rey pasaba a tener más poder que los poderes locales, de la misma manera que aquí pasó en 1714. Yo creo que es mucho más parecido lo que pasó después de las guerras de los comuneros en Castilla con lo que pasó después de la guerra de sucesión en Cataluña, que el tema de los remensas, porque al final es una lucha entre el poder real y los poderes locales donde se acaba imponiendo el poder real. Pues lo mismo pasa en la revuelta comunera, que pasaría después de la guerra de sucesión con, digamos, el decreto de la nueva planta. Digamos que la nueva planta, entre comillas, ya la aplicó 200 años antes el emperador Carlos en Castilla, y que por eso también es una de las explicaciones, según algunos historiadores, de que Castilla se convirtiera en la primera superpotencia, o que fuera el núcleo de la monarquía hispánica, y que sería el motor de la monarquía hispánica, que sería la primera superpotencia global, porque modernizó y facilitó que se pudiera crear un Estado fuerte y con herramientas de Estado. Al tener tú un rey que en vez de tener que estar negociando para hora de legislar, pues con cortes y un montón de cortes locales y poderes y pequeños poderes locales, en este caso el rey podía tomar decisiones fiscales, militares, etcétera, etcétera. Nacería, digamos, con este modelo los países, las monarquías modernas. Un apunte respecto a lo que comentabas antes de la prima nocte y de que yo recuerde, en los usajes no aparece este derecho, o sea, no existe. En Cataluña no tenían este derecho. Otra cosa es que de facto existieran estos abusos, no legalmente, o sea, no de jure, pero sí de facto. Y si lo incluyen y los países deciden incluirlo, es que pese a que no era legal, es muy probable que el noble pusiera en práctica estos hechos, estos abusos. Pero no se trataría de una ley, sino de un abuso. Y debería ser, supongo yo, que debería estar lo suficientemente extendido para que una de las partes quisiera incluirlo en la sentencia arbitral de Guadalupe. Yo creo que irían más por ahí los tiros, pero
en las leyes escritas. En las 6, ¿no? En las leyes escritas no existe. ¿Sí? ¿Y después tú? Vale. Para Óscar, Vale. has comentado que, digamos que en la web hay ciertas imprecisiones, digamos. Algunas. Algunas imprecisiones. Ya sé que es muy difícil que en una web municipal se cambie algo, pero desde el punto de vista vuestro, ¿qué se podría poner? Que esa batalla que hubo aquí fue la primera que, no lo sé, fue más importante ¿qué sentido le daríais desde el punto de vista de historiadores de Cataluña a la celebración que se hace aquí en Montornès? A ver, se puede, si se orienta bien, sí que es verdad que tal y como está enfocado, porque insisto que hay siempre un excesivo, sobre todo en Cataluña, una excesiva obsesión porque lo político se meta a lo histórico. Yo creo que tendría que ser al revés. O sea, no cuesta nada, esta festividad se puede celebrar de igual manera, fue un hecho importante también, sonado, importante para la historia del pueblo, pero no cuesta nada también ser fiel a lo que sucedió. Y creo que incluso hacemos una mejor labor cara a los ciudadanos explicando lo que en realidad pasó, no sino también que fue una batalla importante, que ganaron los remensas, pero que al final, como contaba, ¿no? Pues la historia fue de forma diferente, que se acabó con una sentencia arbitral, como comentaba él, ser un poco más realistas y explicar que teniendo importancia como tuvo en la historia, darle la vuelta e intentar utilizar esta herramienta como es una fiesta para explicar historia de verdad. Entonces yo creo que sí, nosotros como historiadores de Cataluña nos ofrecemos a enviar un comunicado interno poniéndonos a su servicio al ayuntamiento si quieren, no diciendo pues miren, esto no fue así, fue de la otra manera, y yo creo que hemos de ser sinceros con la gente y explicarles lo que realmente sucedió. Se puede enfocar, no estamos hablando aquí de que esta fiesta no se tenga que celebrar, ¿no? Ni mucho menos, pero sí que es verdad que tenemos que, si queremos hablar de historia, no hablemos de historietas, o digamos que es una fábula, que es un cuento, que es una novela, pues podemos decir, pero si queremos hablar de historia, digamos las verdades. Gracias, porque cada vez que os oigo hablar veo lo ignorante que soy en historia. Las remensas solo tenían problemas en Cataluña, y los feudales de aquí no tenían nada que explicar y se les dejaba hacer, estando el rey de Aragón. O sea, me cuesta entender por qué han tenido tanta fuerza estas remensas aquí y en el resto de España parece como si no existieran, ¿no? Bueno, aquí si me permite, lo he comentado antes, el problema era un problema común en Europa. Y hay dos tipos de feudalismo. Hay el feudalismo de tipo francés, por decirlo de alguna manera, que es el que que dominaba, que estaba en boga en la Cataluña vieja, en la zona primigenia. Era un feudalismo muchísimo más duro. En la zona de la Cataluña nueva, la zona de mi ciudad, por ejemplo, de Lérida, pues allí era más suave, porque como cayó la ciudad, creo que fue en 1149, tenías que repoblar todos aquellos territorios, y para atraer a los colonos tenías que atraerlos con algo. ¿Cómo lo hacías? Pues de que la legislación y las leyes feudales no fueran tan duras. Así hacían que tú pudieras coger y te invitaban a poder trasladarte y poder colonizar nuevas tierras, ¿no? El tema de las revueltas campesinas es un tema extendido por toda Europa. Fueron muchísimo más duras incluso en Francia. En Francia coincidió con el periodo de la Guerra de los 100 años, y era muy común, como pasó aquí, que se mezcló la guerra entre el rey y la diputación, pues se mezcló con la guerra entre franceses e ingleses por el trono, además con un periodo también de crisis, como comentabas, de carestía, de hambre, de malas cosechas, y un tema también de guerras y rebeliones de los campesinos. Esto fue bastante habitual. Y en el caso del resto de España, en el caso de Castilla, sí que 45 años antes de la sentencia arbitral, ya se corrigen parte de estos malos usos, de forma pacífica. Es decir, el problema que hubo en Cataluña, aparte de otros territorios del resto de Europa, porque no es un tema excepcional de aquí, es que no se llegó a un acuerdo a tiempo y acabaron a tortas. Esta sería la fotografía, ¿no? Porque no se llegó a un acuerdo, como se llegó al final, liderado por Fernando el Católico, que aunque ya se había intentado, diferentes reyes habían, pero fue tal la resistencia. La autoridad de Juan I o Juan II sobre ellos los lo prueban, feudales ellos lo intentan. era nula casi. No era la misma que con Fernando. Claro. No, Fernando ya está, pero su padre.
abuelo, Juan I. No, Juan II acabó en guerra con ellos, de hecho. Acabó en guerra, Estuvieron 10 claro, años los en guerra con defendieron. ellos. Lo que pasa es que no le interesaba, es decir, los remensas, como he dicho antes, eran la casta más baja de la sociedad, es decir, ellos se tenían que... Juan los utilizó para poder entrar en Barcelona y les dijo que los escucharía y que los ayudaría y que les haría todo, les vendió humo. Y cuando él ya consiguió lo que quería, los remensas siguieron siendo los remensas. Exceptuando los líderes. Son Exacto. lo suficientemente hábiles para premiar a los líderes y a los, retirar. a los feudales catalanes. Y en Barcelona no podía entrar Juan II. O sea, Es que la Diputación no lo dejaba entrar. ya, pero ¿cómo tenían esa fuerza? ¿Quién les mandaba? De entrada, la fuerza militar. O sea, en época feudal, esto es otro tema, que es la diferencia con la época moderna, es que los ejércitos eran nobiliarios, eran mesnadas nobiliarias. Entonces, quien controlaba las fuerzas armadas era cada noble. Y cuando el rey necesitaba ir a la guerra, tenía que llamar a los nobles a ver si le prestaban, o tenía que convocar cortes a ver si le prestaban dinero y soldados para ir a hacer la guerra. ¿Quién tenía el poder de verdad aquí? La nobleza. ¿Qué es lo primero que hacen los estados modernos? ¿Qué es lo primero que crean los reyes católicos y después Carlos I? Un ejército pagado por el monarca, por el estado permanente. El primero de la historia, el primer ejército moderno de Europa ha sido el español. En 1634 creo que se forman los primeros tercios, que son unidades permanentes que las paga el rey, están al servicio del rey y eso es poder. Entonces, ¿qué le pasaba? ¿Qué problema tenían estos reyes al final de la Edad Media? Que de esta lucha con el poder feudal, quien tenía la espada era quien mandaba. Sí, una cuestión solo también, aunque los remensas vienen de antes de la crisis del siglo XIV, la crisis del siglo XIV marca toda Europa y hay dos direcciones con respecto a la nobleza, y es la nobleza pierde ingresos con la crisis del siglo XIV, se pierde población, pierde ingresos. Hay dos tendencias, una, atornillar más a los países, fue el caso aquí de los países de la Corona de Aragón y otros modelos europeos, o dar más facilidades a los agricultores para que cultivaran más tierras, el caso de Castilla o incluso el caso de Inglaterra. Hubo estas dos tendencias, pero además supuso que el auge de las monarquías, es decir, las monarquías empiezan a cobrar fuerza aliándose con las ciudades, a veces con los países, aquellos que iban contra la nobleza para conseguir llegar a ser la primera autoridad. Es decir, que la crisis del siglo XIV, que es una crisis por la peste, una crisis por cambio climático, una crisis porque ya se están cultivando tierras que no dan tanto rendimiento, tiene que ver con estas revueltas campesinas y con este ascenso de la monarquía. Es decir, va todo ligado. ¿Una pregunta más? Bueno, ahora pasamos al examen. De todas maneras, hacer un pequeño comentario de que, ya que está aquí al lado, la Roca del Vallès, uno de los firmantes de la sentencia arbitral de Guadalupe fue Martín Joan de Torrellas, que era el señor del castillo de la Roca. O sea que todo engloba un poco... Y ahora voy a barrer yo para mi casa. Va. Has hablado aquí de un Roger III, que fue el último conde de Pallars. Hablabas de que muchos payeses no aceptaron la sentencia arbitral y se enrocaron y se fueron al monte, no solamente los payeses. El último conde de Pallars, que él decía que era el rey en las montañas, ¿no? Y que realmente no se sometía al poder de Fernando el Católico, tampoco estuvo de acuerdo, se alzó en armas contra el rey y que no sé si fue su señora o su suegra la que estuvo defendiendo el castillo de la familia, que era el castillo en Valencia d'Àneu. Si van ustedes al Pirineo, pues ven al castillo de Valencia d'Àneu, que solamente conserva unas ruinas y unas bolas de piedra así, unos bolaños enormes que están de decoración por todo el pueblo, que era de la bombarda de Solsona, que mandó llevar en 1487 Fernando el Católico para derribar los muros del castillo y conseguir tomarlo, ¿no? Y estuvo pues 2 meses resistiendo la suegra con 20 soldados, que fue lo que quedó de todas las fuerzas del conde de Pallars, hasta que cayó finalmente el castillo, y fue el último de los, digamos, de los lugares en rebelarse y en defenderse en Cataluña y de no someterse a la autoridad del rey católico. Y que no todos los remensas quedaron contentos, es que en 1493 un remensa también de por aquí atacó al rey católico bajando las escaleras de la plaza del rey
y Joan de Cañamás, que le clavó un cuchillo aquí, bueno, estuvo a punto de morir el rey. Sí, O sea, También fue ejecutado de una manera muy divertida. sí, también, cuando pillaron también a como ha este. explicado Dani, Sí. también bueno, este fue peor. Este lo cogieron y lo llevaron a las puertas, lo que es el portal del Ángel hoy en día, y lo fueron descuartizando a medida que iba avanzando Sí, no, estaba vivo aún. el carro. Estaba vivo, sí, bueno, al final cuando llegó ya al portal del Ángel ya estaba muerto, pero lo fueron cortando a trocitos a medida que iba avanzando el carro. Cuando llevaron a Carlos a los San Jerónimo Sí, San Jerónimo de Murcia. cuando lo llevaron allí. Exactamente, exacto. Sí, y por eso recibieron a Colón allí, porque él se estaba recuperando, digamos, de... Y también la porque le anécdota- atacó con un cuchillo y se lo clavó aquí, o sea, lo hubiera podido cortar, pero No acertó por milímetros. no acertó por milímetros de matarlo. Y entonces fue a San Jerónimo de Murtra y ahí estuvo descansando, y ahí no recibieron a Colón en Barcelona, sino que lo recibieron ahí. Muy bien. Pues muchas gracias por la asistencia. Ahora no sé si la mayoría de vosotros os venís a Parpers a comer. Quien no se haya apuntado, pues a lo mejor aún está a tiempo. Y nada, hasta la próxima y muchas gracias por venir. ¿Alguna pregunta más? Sí. Solo quería agradeceros de corazón el haber venido al pueblo a hablarnos de esto, que en este pueblo es tan significativo y que se utiliza de esta manera torticera para generar una historia nueva, que es algo que como concepto es un oxímoron, pero que estamos tan acostumbrados últimamente a vivir. Entonces os agradezco que os hayáis desplazado desde todas partes para venir a explicárnoslo aquí, y por mi parte, pues, mi sincera enhorabuena y agradecimiento. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Muchas gracias.